Bueno, entonces, el motogenerador en un vehículo híbrido, ya saben que funciona con corriente alterna. Pero la batería es un elemento que siempre es de corriente directa. Entonces, yo necesito el inversor para coger y pasar de un lado al otro, ¿sí? El inversor de un vehículo híbrido eléctrico, básicamente, ¿qué es lo que tiene? Este arreglo que están viendo aquí. Estos 6 elementos que yo estoy señalando son transistores de potencia. ¿Cómo cambia de corriente continua de los 300 voltios que tengo aquí a los que necesita el motor de corriente alterna? El momento en que la computadora necesita activar este motor de corriente alterna, tiene que alimentar a 3 fases, que son U, V y W, ¿no es cierto? Ya, eso me imagino que ustedes vieron el alternador y es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hago? La computadora coge y dice, necesito activar la fase U. Digamos que esta es la fase U. Entonces, miren que aquí está la fase U. Y lo que va a hacer es coger y activar en un instante de tiempo este transistor. Y luego va a activar este transistor de acá. Pero para yo tener la corriente alterna, ¿qué es lo que yo cambio? Es mi nivel de referencia. Entonces, digamos que este de aquí es mi nivel de referencia. ¿Ya? Cuando yo activo este transistor, que le voy a poner T1, ¿qué es lo que va a pasar? Que la alimentación va a ser positiva durante un determinado tiempo, ¿no es cierto? Luego, ¿qué hago? Desactivo T1 y activo T2. Ahora T2, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a ser negativo. Y recuerden que la definición de corriente alterna es que va cambiando su polaridad en el tiempo. Entonces aquí tengo positivo, aquí tengo negativo. ¿Se hizo corriente alterna? Sí. Exacto. ¿Por qué tengo más fases? Es porque es más eficiente. Entonces, ¿qué va a pasar luego con la T2? Perdón, con la T3 y la T4. Que van a estar, exacto, desfasados 120 grados y una parte va a ser positiva y otra parte va a ser negativa. ¿Y luego qué hago con T5 y T6? Después de 120 grados, cojo, le activo a esta, le activo a esta. Y ahí están los desfases de 120 grados que saben que tienen la computadora. O sea, esto no puedo hacer manualmente, necesito de ley una computadora. Entonces la computadora va a coger y activa los diferentes transistores en un orden determinado para que funcione. Y además coge y modifica la frecuencia con la que activa esto. O sea, cuando está moviéndose muy lento el vehículo, la frecuencia es bien baja. Necesita acelerar, la frecuencia de activación de los transistores es más elevada. Entonces, ¿qué va a pasar? Que gira más rápido. Y esa es la forma en la que funciona. Ya. A la final, nosotros necesitamos motores de mayor voltaje para que sean más, tengan más potencia. Estos motores de aquí no funcionan a los 300 voltios que están acá. De hecho, funcionan, digamos, a unos 600 voltios. Entonces, ¿qué necesito para pasar de 300 a 600? Un transformador, una forma en la que yo eleve ese voltaje que es de este reactor que está aquí. Para eso sirve. Y lo que hace ese reactor es básicamente un switcheo. Lo mismo que vieron antes. Esto de aquí, ¿qué es? Un transistor. Esto que está aquí, ¿qué es? Un transistor. La computadora activa ¿qué cosa? Transistores para funcionar. O sea, al final, en el reactor lo que pasaría sería un 600 positivo y luego 600 negativo. No. No. Cuando ustedes activan una bobina, ¿no es cierto? Yo tengo aquí una bobina.
Y el momento en que le desactivo, recuerden que había un voltaje inverso, ¿no es cierto? O sea, estaba activada y de ahí hacía esto. ¿Sí? Este pico de voltaje generado. Entonces, ¿qué pasa si es que yo cojo y le activo y desactivo a la bobina muy rápido? Que acá voy a tener otro, acá voy a tener otro. Esto que está aquí, yo puedo almacenar en un capacitor. Si se fijan, acá al lado hay un capacitor. Entonces, este capacitor almacena esos picos de tensión y aquí ya están los 600. Y les filtra también. ¿Sí? Para eso sirve. Se activa el reactor, se manda la corriente, El voltaje. pero el voltaje se almacena transfiere aquí. el voltaje, pero se transfiere con los picos y el capacitor lo regula para que llegue al resto de transformadores. El capacitor almacena esa energía. Almacenando esa energía regula. Exacto, y va a estar disponible ¿para quién? Para el inversor. Y el inversor básicamente comanda los motogeneradores. Entonces así es como funciona un vehículo híbrido o un vehículo eléctrico. No importa cuál de los dos sea.